Sean bienvenidos, gente de este bonito reino. A la corte de la reina. Arriba la gente del set. No, así no le hacen en el reino. ¿Cómo le hacen? Sí, no sé, como corto, corto, Largo, largo, largo. largo. Y así. Ok, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, una semanita sin vernos, sin platicar. Así. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pues nada. Existiendo. Existiendo, Sí. mucho calor. ¿No sentiste tú mucho calor? No, De hecho, me siento como con jaqueca. ¿como deshidratada? No, pero es que tú ya traes antecedentes Estoy de harta. deshidratación. ¿Cómo se cura uno de la deshidratación? Tomando agüita. ¿Cuántos electrolitos necesito para recuperarme de esto? No lo sé. ¿Quién sabe? Un misterio, muy misterioso. ¿Y tú? ¿A ti qué te pasó esta semana? Yo... Pues, ¿qué pasó? Hoy en la tarde voy a... ¿Te acuerdas que te platiqué que estaba platicando con alguien? Voy a ir al gimnasio con ella. Pero andaba bien agüitado. ¿Por porque, o sea, ayer en la noche ya no me contestó. Hasta hace como 5 minutos. Ahí en la noche, ¿como a qué hora? Como desde las 8. Mm. Sí. ¿Y qué te contestó hoy? Como buenos días. Y yo, qué huevos. Pero, o sea, todo lo que le había dicho del mensaje anterior, Ajá. ¿no? Mm. Entonces, Pero sí sigue en pie lo de... Sí, o sea, sí me dijo de que, oye, pues aquí nos vemos y así. Mm. Y así, te la verga. Ya me hiciste sufrir y como mal viajarme y regresas como si nada. Eso es lo feo, la ansiedad Sí. que te Oh, genera. sí. Pero realmente, o sea, no es culpa de ella porque como que ella no tiene por qué cumplir las expectativas que yo me hago en la mente. No, pero siento que si ya tienes como una conversación con alguien constante, pues mínimo, oye, me voy a ocupar, hablamos mañana, ¿no? Sí. Digo, Para que no haya malos entendidos, inconvenientes. pues ansiedad porque, Sí, claro. o sea, aunque no hayas hecho nada malo, de todos modos piensas que algo malo pasó. Sí, Y es como, ¿por? Eso es lo feo, pues. sí, está Pero, horrible. pues, no solemos hacer eso. ¿Cómo? Se nos hace fácil. O sea, es más fácil no avisar porque como no tienes ese compromiso, como no tienes esa responsabilidad, como tú dices, ¿no? Ella no tiene la responsabilidad de cumplir con mis expectativas. Claro. Entonces, obviamente, ella también dice, a lo mejor, como, pues no somos nada. Sí, es que ese es el argumento. No tengo claro. esa responsabilidad de, pues, de avisarle nada, no somos Ajá, nada. sí. Pero, Pero estaría chido. pues sí. Claro. Ajá. No, pero yo también de repente lo he hecho, pero, o sea, que a lo mejor me ocupo con algún trabajo, alguna tarea y así, pues no contesto, se me va el avión. Sí. Pero sí. A todos nos ha pasado. Sí. Pero ojalá que pudiéramos aprender a hacer eso. Avisar. Sí, avisar. Ujú. A mí también me falta avisar. Definitivamente te falta. Bueno, pues comencemos con la primera historia. Va. ¿Estás de acuerdo? Sí. Excelente. Vale. Aquí traigo mi poderosísimo Kindle. ¿Ve cómo traigo la funda? Ya está. Oye, ¿dónde la vieja. compraste? Yo no le he conseguido una a la mía. La encargué en Amazon, pero es que esta es la versión viejita del Kindle. O sea, este lo compré hace como 8 años. Ay, Sí. me encanta, súper resistente. Sí. O sea, no tiene problemas, la batería le sigue durando un chingo. O sea, pues, no he tenido ningún problema, la verdad. Bueno, sí. Hubo como una semana que dejé de usarlo y se descargó completamente. O sea, nunca se me había apagado así. Oye, pues es que nunca se apaga, eso le Sí, dura es que le dura años mucho la batería. Sí. Y luego ya que lo quería cargar, ya no prendía. Y dije, no mames, pues que ya está viejito. O sea, la batería pues está vieja. Aún así le dura, pero pues ya, sí. Entonces estuve probando con cargadores y no revivía. Yo dije, no puede ser. Entonces me acuerdo que mi mamá tenía un cargador potente, o sea, como de Carga rápida. Carga rápida, ajá. Y con ese apenitas. Ya si se me vuelve a apagar, probablemente ya no prenda. Entonces tengo que estar ahí con cuidado. No, pues 10% y ya, Sí. lo conectas. Pues es que luego se me olvida. Es que justo como le dura tanto la batería, como que es contraproducente también. Sí. No le pones atención a eso. Bueno, depende de quién lo use. O sea, hay veces que me he acabado esto como en 2 días. Porque son 2 días sin que sea, pues sí. Sí. Bueno, este es el segundo libro de una saga de libros de Brandon. El primer libro se llama Escuadrón. Y les voy a dar contexto para que entiendan esta conversación porque es el capítulo 18 del segundo libro, entonces hay mucho que no van a entender si solo se las leo así. O sea, en resumen, estos libros tratan de
es un libro como de ciencia ficción y fantasía combinado. Hay una sociedad que llegó a un planeta como escapando de la guerra y como que se esconden en cavernas y así porque los que los perseguían de la guerra constantemente están mandando como naves para destruirlos, entonces ellos se defienden también con naves. Es como una pelea muy espacial. Y la historia trata de una niña que es hija de ¿cómo se llama? Un héroe de guerra que murió como traicionando a su gente y como que todos la juzgan y así. Entonces ella se encuentra una nave que tiene una superinteligencia artificial y como que se hacen amigos como de la inteligencia artificial de la nave y ella pues también pelea y todo. Entonces esta conversación que les voy a leer es entre esta chica y su nave espacial que tiene una personalidad. Y algo muy bonito de en general los libros de Brandon es que tienen mucho trasfondo. Él acostumbra en todos sus libros, pues yo les he leído algunos, como meter cuentos cortos, como fábulas, metiendo... ¿Cómo se llama? Cuando tiene una reflexión final. Pues sí son... No. Se me fue la Sí son palabra. fábulas, ¿no? Sí, pero tiene una moraleja o algo así. La moraleja. Ajá, sí. Entonces, esta niña tiene una abuela que sabe como muchas cosas, sabe muchas historias y como que constantemente le está contando cuentos. Entonces, en esta conversación, ella recuerda un cuento que le contó su abuela. ¿Ok? Ahí les va. La abuela me contaba... Bueno, se los voy a leer como está. La yaya me contaba una historia a veces, la yaya de su abuela. Es una historia rara que no termina de encajar con las demás. No habla de reinas, caballeros ni samuráis. Era una historia de un hombre que perdió su sombra. ¿Cómo puede perder un hombre su sombra?, preguntó Mbot, que es su inteligencia artificial de la nave. Es como un robot. Es un relato de fantasía, explicó ella, recordando la primera vez que la yaya se lo había contado. Estábamos sentadas en nuestro departamento con una forma de cubo en las cavernas, bajo la luz profunda y hambrienta de las fraguas que lo teñía todo de rojo. Una extraña tarde, estando de viaje, un escritor despertaba y descubría que su sombra había desaparecido. No había nada que pudiera hacer, ni ningún médico capaz de ayudarlo. Pasado un tiempo, siguió con su vida. Solo que un día regresó la sombra, llamó a la puerta y saludó con alegría a su amo. Había viajado por el mundo y había llegado a comprender a la humanidad. La comprendía mejor, de hecho, que el propio escritor. La sombra había visto la maldad en los... Aquí se acabó la hoja. En los corazones de los hombres, mientras que el escritor se había quedado sentado junto a su chimenea, imaginando solo las cosas bondadosas. ¡Qué raro!, interrumpió Embot. ¿Tu abuela no solía contarte historias sobre matar monstruos? A veces los monstruos mataban a los hombres, susurró la chica. Esta historia, la sombra ocupó el lugar del hombre. Convenció al escritor de que podía enseñarle el mundo, pero solo si él aceptaba convertirse en la sombra durante un breve tiempo. Y claro, cuando el hombre lo hizo, la sombra se negó a liberarlo, se transformó en él. Se casó con una princesa y se hizo rico. Mientras tanto, el auténtico hombre, al ser una sombra, fue consumiéndose y se volvió tenue y oscuro, apenas vivo. Siempre me he preguntado por qué me contaba esta historia. La yaya me dijo que era un cuento que le había contado su madre en los días que recorrían las estrellas. Y el robot pregunta, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Que tu sombra pueda ocupar tu lugar? Ella responde, no, me inquieta ser ya la sombra. ¿Qué interpretas? O sea, Déjame ver cómo explicarlo porque no sé. Este fragmento tiene muchísimas interpretaciones. O sea, ayer estaba como reflexionando y de hecho le pregunté a ChatGPT, oye, yo pienso esto. Y me dice, no, pues hay varios, carnal. O sea, tiene como mucha profundidad. Sí. No, pero es que, Siento que es como la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque también cada quien la interpreta muy a su manera. Bueno, realmente... Bueno, hay muchos fragmentos que sí. Ajá. Hay otros que te dicen, pues ya, como que colectivamente ya estamos en el mismo canal, ¿no? Pero hay muchos que no. Sí, de hecho, en general, todas las historias y todo tiene muchas interpretaciones. Claro. Pero en este caso, ¿qué opinas? Pues siento que la última frase de... Te preocupa que la sombra tome tu lugar y ya me preocupa a mí que... Ya ser la sombra. Que ya sea la sombra. Siento que es como también, o se podría interpretar como... No sé si como perderte a ti mismo o como perder tu identidad. Justamente este libro habla mucho de la identidad, porque ella
como que a lo largo de su vida se ha enfrentado como a muchas etiquetas, por así decirlo, de que la hija del traidor, una guerrera, no sé, piloto y así. Entonces como que no sabe bien quién es ella. Ajá. Y por ejemplo, mi interpretación de esta historia es que la sombra representa lo de ti mismo que pierdes conforme van pasando los años. Porque, o sea, yo creo que todos tenemos en nuestra mente una imagen de cuando éramos una persona como que romantizamos el pasado. ¿Ok? Entonces, un día te levantas, te ves al espejo y ya pasaron muchos años. O sea, y en ese momento recuerdas como de, bueno, ¿en qué momento dejé de hacer las cosas que me gustaban? ¿En qué momento dejé de perseguir mis sueños? Como de intentar alcanzar esa imagen de mí mismo del futuro que tengo siendo como exitoso y feliz. O sea, siento que el mundo laboral precisamente tiende a arrancarnos como esa... Sí, como esas ganas de... No sé, no sabía cómo explicarlo, como de buscar, de seguir tus sueños. O sea, y yo creo que yo interpreté así la historia porque yo así me sentí yo. Yo creo que nunca me había sentido tan acabado como cuando tenía como 23 años. O sea, cuando empecé en el mundo laboral y dije, fuck, o sea, esto es horrible. Cuando fui asalariado en Ciudad de México, en Monterrey, como en estas empresas grandes, o sea, al final de cuentas como que te acaban consumiendo. Sí, claro. De hecho, es un proceso como muy gradual. O sea, vas simplemente siguiendo adelante, como, pues bueno, me contrataron, voy trabajando, echándole ganas y, no sé, pues haciendo lo que tengo que hacer. Y llega un momento donde no te das cuenta cuándo dejaste de hacer las cosas que te gustaban, cuándo dejaste tu vida de lado. Como ya nada más esperas el viernes para ver una serie, descansar, el sábado cotorrear tantillo, pero como que todas las esperanzas que tenías a lo mejor de ser un rockstar o algo así, o como de seguir... Es que sí, seguir los sueños acaban consumiéndose, o sea, como que las pierdes. Justamente eso es la sombra. De hecho, lo narra específicamente en un fragmento de que se va apagando lentamente hasta que apenas está vivo. Como que acabamos convirtiéndonos en la sombra de lo que fuimos en algún momento, porque perdemos toda la identidad que nos representaba gustos, como cosas artísticas, jugar fútbol, no sé, o sea, todo lo que no es trabajo. Sí. Sí. Ahorita que mencionas todo eso, justamente estaba viendo una serie que es mi top 3 de series favoritas. Y voy a hablar precisamente de un episodio de la serie, pero es que como aborda como que muchos temas así. Ajá. Y justo esto de la identidad que dices, hay un personaje que es el personaje principal, que es buenísimo, o sea, es un chef así muy, 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 muy chingón. Que ha llegado a trabajar en restaurantes muy top, que ha conseguido estrellas Michelin, bla, 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 ¿no? Él no estudió para chef, él simplemente aprendió y pues es muy vergas, así. Ajá, ok. Entonces, a lo largo de las 5 temporadas, él cree que su propósito pues es como ese, ¿no? O sea, y bueno, no voy a dar tantos detalles. El chiste es que llega un punto en la vida en la que realmente se da cuenta que él solo hacía eso porque era bueno haciéndolo, pero no porque le gustara realmente. Sí. Y llega un punto en el que realmente dice, es que ya no puedo seguir con esto porque no amo hacerlo, o sea, no amo seguir haciendo esto, en realidad me está lastimando, de hecho. Pero se encuentra como que como en este choque de, soy muy bueno o sea, soy bueno haciéndolo, la gente espera mucho de mí, pero yo no amo esto, entonces es como, qué complejo, porque siento que a mucha gente le pasa también, o sea, que puedes ser muy bueno en algo, que te puede dar una vida muy, muy llena de éxitos, pero si no te satisface, si no te gusta, entonces, y ahí siento que como que pierdes completamente tu identidad, ¿no? O sea, es como, ¿y ahora? Sí, como que acaba siendo más lo que la gente espera de ti y lo que se requiere para seguir haciendo eso bien que lo que tú quieres. Sí, al final de cuentas te encuentras perdido porque entonces, ¿qué es? ¿Cuál es tu propósito entonces? ¿O qué sentido tiene pues, la vida? O sea, Sí. ¿a dónde vas? Ajá. O sea, ¿tú te has sentido así como con esa falta de identidad? ¿O has sentido que te has perdido o que te vas perdiendo? Yo creo que sí, pero más bien, pues no sé si conecta con eso, pero más bien siento como que nunca es suficiente.
Como que nunca voy a alcanzar como... No sé, siento más bien como que voy atrasada. No sé si eso sería como en identidad, pero siento que nunca es suficiente y que necesito más. Como aprender más y más y más y más. O sea, como que... No sé. Como que eso también me estanca un poco. Porque no me siento suficiente. Pero es que, ajá, o sea, la neta a mí también me pasa, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo probablemente también les pasa, porque siento que las redes sociales generan una expectativa inalcanzable en todos nosotros. Porque ves a lo mejor a alguien de 20 años que es millonario y haciendo cosas loquísimas y como siendo un caso clínico en el sentido de que personas como es en el mundo a lo mejor hay 5 o muy pocas, pues a lo que me refiero. Entonces como tú te ves más grande y no teniendo ese éxito se siente feo, o sea, como que vas justamente detrás. Pero es una comparativa muy injusta. O sea, al final de cuentas todos vamos como a nuestro ritmo y llevando las cosas como podemos, porque al final de cuentas nuestras vidas están muy determinadas por las condiciones iniciales en las que nacemos. El país, la zona, la situación económica, familia. Entonces, si tú tuviste la mala suerte de no estar en unas condiciones iniciales perfectas, pues vas a batallar más. Sí, claro, claro, claro. No sé si conozcas a Maca. Bueno, no, es que no ves videos. Pero ella es una empresaria muy, muy fregona de México, creo. Se llama Macarena. Y ella... ¿Su nombre es Macarena? Sí. ¿Como la canción? Sí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ok, qué buen nombre. Se llama Maca y pues ella es súper, súper fresa. Pero es una whitexican con conciencia. Entonces no es una whitexican, simplemente es una mujer con privilegios que creo que tiene sus pensamientos claros y decisivos. Okay. Y en un momento ella dice que está explicando que, por ejemplo, hay personas que están en el kilómetro 36 de una carrera de 45 kilómetros, digamos, y pues ahí tú ya apareciste ahí, o sea, tú tuviste ese privilegio, pero hay personas que empezaron desde el cero. Sí, 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 sí. Entonces no hay como comparación. Y justamente dice también que pues muchos de los que están ahí no lo merecen, pero pues ahí están, o sea, pues les tocó. Sí, pues en general, yo creo que pocas veces en la vida te va a tocar algo que lo merezcas. Para bien y para mal, como que no hay una justicia realmente como divina. Como que, o sea, si realmente a cada quien le tocara o pagara las cosas buenas o malas que hace, el mundo sería increíble. Porque todos se comportarían adecuadamente, pero pues para nada, para nada es así. No, de hecho no. Pero sí depende mucho de qué te toca. Sí. Me acuerdo de haber escuchado la analogía de que la vida es como un juego de naipes. Porque, o sea, para ganar, al final de cuentas, dependes del azar de las cartas que te tocan. Pero teniendo esas cartas en la mano, si eres una persona muy mala y te toca un juego de cartas muy bueno, puedes perder, o sea, porque incluso teniendo suerte tú eres inútil, por así decirlo. Sí. Y todo lo contrario, a lo mejor a alguien le tocó un juego de cartas muy malo, pero él tiene mucha habilidad, se la rifa, es muy bueno, entonces puede ganar incluso con las condiciones iniciales en contra. Sí. Y serían los casos como de que empezó de cero y llegó a la cima y todo eso. Que sí pasa pues, pero no es lo que le pasaría a todos. Para nada, o sea, estadísticamente es muy poco probable que te pase algo así, pero la realidad es que contarte esa historia de que güey no me va a pasar es peor. Sí. O sea, alimentas la mala probabilidad porque te sigues detienes. Estancando. Sí. Ajá, o sea, aunque te vaya a ir mal, lo mejor que puedes hacer es pues, tener esperanza. Sí, o sea, pensar en seguir adelante. Claro. Sí. Claro, obvio. Obvious. Ok. Bueno, entonces, ¿quieres continuar tú? Va. Ok, deja acomodo la cámara. La historia que... A ver, déjame siento para que quede grabada. La historia que tú traes, esta primera, también está relacionada con la identidad. Sí. Madres veces. O sea, todas las historias que hemos contado no nos ponemos de acuerdo. No. O sea, yo no sé qué va a traer ella y ella no sabe qué voy a traer yo. Entonces, está curioso que hasta ahorita hemos coincidido en los temas. ¿Tenemos una racha? Sí, llevamos una racha. Sí. Sí, la serie de la que voy a hablar, siento que sí aborda muchísimo la identidad. Y sí conecta completamente con eso. Pero bueno, ahorita primero voy a hablar de un libro, porque
La segunda historia que voy a contar conecta mucho y me hizo recordar este libro, que a lo mejor lo has leído porque es como un libro clásico, básico. Probablemente no. Probablemente no. Probablemente no lo he leído. Pero a lo mejor lo has escuchado. O alguien de aquí, no sé. Creo que el tema que voy a tocar siento que es más como por todo lo que he visto últimamente en esta semana en el trabajo. Okay. Porque me he encontrado con muchas personas que se sienten completamente perdidos y que no encuentran el sentido de su vida, ni un propósito tampoco. Entonces como que eso me ha dejado pensando mucho. Y pues me recordó este libro. Se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. ¿Sí lo has escuchado? Lo he escuchado, claro. Sí. ¿No lo has leído? No. Ok, pero bueno, pues es un libro muy, de verdad yo creo que la mayoría de la gente, mucha gente lo ha leído, no la mayoría, pero mucha gente sí. ¿Puedes, mechón, echártelo para atrás? Es que a lo mejor le pega el micrófono y se escucha ahí. Pss. Ok, ¿así está bien? Sí. Okay. Víctor Frank fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración del Holocausto, ¿sí? De hecho, él fue el creador de una terapia, se llama logoterapia, que es precisamente la búsqueda del sentido. O sea, tú vas con un logoterapeuta y vas a trabajar precisamente el sentido de la vida, como tu propósito. Él perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano y prácticamente todo lo que conocía. O sea, literalmente él perdió todo. O sea, no. Tú lees el libro y, la primera mitad es como. Y luego, o sea, hasta tú mismo dices, pues ya tú también, o sea. Pues sí, ¿para qué luchas, no? Después de vivir una de las experiencias más devastadoras de la historia, escribió un libro intentando responder a una pregunta que me parece profundamente humana. ¿Qué hace una persona que quiere seguir viviendo cuando ha perdido casi todo? Que creo que, no sé, yo siempre me he hecho esas preguntas que a lo mejor puede sonar como estúpido o hasta pesimista, pero yo me pongo a pensar y digo, si yo vivo una guerra, si yo vivo, no sé, un terremoto así devastador y me quedo sin nada, si yo un día me subo a un avión y se cae y yo soy la única que sobrevive, prefiero morirme. No sé si te ha pasado a ti. Pero yo sí soy de que si a mí me toca vivir una guerra, prefiero morir antes que sobrevivir a todo eso. Ok. O sea, siempre es como que ese pensamiento de no... Y conecta con esta parte de, pues, ¿qué sentido tendría vivir una situación tan terrible? Y en este libro, pues, es como... Creo que esa historia ya me la habías contado. En Waffle habíamos platicado tantito de esto. Me había sacado el tema de este chico. Bueno, este hombre, justamente. ¿Sí? Sí, ya me dio el flashback y ya me acordé. Por eso has escuchado el libro. Sí. Pero siempre he caído como en esta parte de... ¿Qué sentido tendría la vida si voy a vivir algo tan horrible? Pues firme. O a veces pienso así como, ¿qué tal si un carro me atropella y quedo toda parapléjica? ¿Y qué sentido? Mejor matar. O sea, es como que siempre me voy a lo pesimismo. A ese extremo terrible, ¿no? La respuesta a la que llega no es el dinero, ni el éxito, ni la felicidad, es el sentido. Frank sostiene que el ser humano puede soportar muchísimo sufrimiento si encuentra un porqué para seguir adelante. Siento que hasta es como el instinto que tenemos, ¿no? De sobrevivir. Es que me cuesta mucho entender por qué quieres seguir viviendo en condiciones tan... Yo creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es el vacío. O sea, no que tengas una vida trágica, no que te esté yendo mal, no que te sientas triste, es no sentir nada. Como justamente sentir que tu vida no tiene propósito, no tienes ningún objetivo, porque incluso en una situación donde te sientes triste, donde sientes que a lo mejor te pasó un accidente, algún familiar o algo que es pues, culero para ti, sigues sintiendo algo. O sea, puedes incluso agarrarte de la tristeza para seguir viviendo, pero si no tienes nada, o sea, si no sientes alguna emoción, ahí es donde llega... el vacío, el sinsentido. Sí, el sinsentido. O sea, creo que sí. O sea, me acuerdo de haber escuchado una frase donde creo que decía una mala respuesta es mejor que la ausencia de respuestas. Y tiene mucho que ver como con el sentido de la vida, con la religión, en general con lo que tú quieras. O sea, el ser humano como que no tolera la falta de explicación de algo.
Entonces, todo lo que parece no tener explicación, lo buscamos o no le inventamos. Y de ahí nacen muchas historias mitológicas, dioses y todo eso. Todo aquello que desconocemos tiene que tener un sentido. O sea, tiene que venir de algún lado, tiene que tener alguna explicación, porque si no, es que es algo que va en contra de la naturaleza de nosotros. Sí. Todo tiene que tener explicación. Y si no la tiene, es espantoso. Y esto pasa mucho con las relaciones. Cuando alguien te deja de contestar, te termina o algo así, aunque sea una respuesta culera, ¿tú prefieres que te digan, no, pues que me dejaste de gustar, la neta, te odio? Ajá, espérame, es que ya. Ajá, retomando, o sea, cuando tienes algún problema emocional con alguien, de que terminas una relación o lo que sea, es mucho más dolorosa la ausencia de respuestas que una respuesta culera. O sea, es preferible que te digan de que me dejaste de gustar, la cagaste en esto, hiciste esto, aunque sea algo feo, aunque, no sé, subiste de peso y te terminé, lo que sea, cualquier respuesta es mucho mejor que la ausencia de respuestas. Sí. Porque tú te malviajas y empiezas a pensar en cualquier tipo de explicación, lo que sea que justifique todo lo malo que te está pasando. Sí, para mí es, a lo mejor suena como, de mi parte, como algo estúpido, pero la verdad es que sí digo, ¿qué es lo que los motiva a seguir? Y sí me pongo a pensar en todo esto, ¿no? Los niños, sus familias. Por ejemplo, hace poco pasó, bueno, hace unos días, el terremoto en Venezuela. Sí. Y el que estaba grabando, se fue corriendo y gritaba, mi mamá, o sea, real, él fue en búsqueda de su mamá, cuando pues no debes de correr, ¿no? Lo primero que te dicen es no corras, no empujes, no esto, no lo otro. Y al final de cuentas, ese fue como su primer instinto, o sea, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y no sé, siento que hay situaciones en donde creo que sí, como seres humanos, por eso creo que la automorición no la entendemos. Claro. O sea, porque es como, ¿cómo puedes llegar a tener esa conclusión? O sea, ¿qué tan terrible tuvo que ser todo lo que estabas pasando para que tú llegaras a hacer eso? ¿No? De hecho, retomo una frase de Nietzsche que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y sí, pues tiene muchísimo sentido. Hay otra idea del libro que me gusta muchísimo. El sentido de la vida no es algo que inventamos, es algo que descubrimos. Y no siempre aparece en los grandes momentos. A veces se encuentra en el trabajo que hacemos, en el amor que damos, en las personas que cuidamos o incluso en la manera en que decidimos enfrentar el sufrimiento. ¿Sí? Que es también lo que tú decías. O sea, y sí es cierto, por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos pasado por una pérdida de algún ser querido, un familiar al que amamos muchísimo y que ya no está, y a final de cuentas, por muy doloroso que eso sea, pues tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, yo perdí a mi abuelita hace ya bastantes años y mi mamá tuvo que seguir adelante a pesar del profundo dolor que ella estaba sintiendo. Mi mamá en ese entonces tenía mi edad ahorita y o sea, yo no puedo imaginar yo perder a mi mamá a esta edad, por ejemplo. Bueno, a ninguna, pues, pero todavía claro. Me siento chiquita como así como mi mamá, o sea, ajá, sí, y sí. Me pongo a pensar en mi mamá y digo, wow, o sea, tú estabas sufriendo muchísimo por esa situación, yo estaba sufriendo muchísimo por esa situación y aún así seguiste adelante porque pues me tenías a mí, o sea, es como ajá. Esta parte en la que siento que es algo, la resiliencia es algo muy cabrón que tenemos los seres humanos, o sea, es como un tanto inexplicable, pero a la vez es precioso, no sé. Y creo que vivimos en una época que nos vende una idea muy distinta. Todo el tiempo escuchamos que hay que encontrar nuestra pasión, nuestro propósito, eso es para lo que nacimos, como si existiera un trabajo perfecto esperándonos o una misión extraordinaria que una vez encontrada hiciera que todo cobrara sentido. Ajá, que es precisamente lo que estábamos hablando hace rato. Y no sé ustedes, pero a mí esa idea siempre me ha generado muchísima ansiedad. Sí. ¿Como no encontrar algo que te dé sentido? No, como esa presión de lo tienes que encontrar y tiene que ser algo grande. O sea, y tienes que ser la mejor. Y okay. Si no lo logras, fracasaste. O sea, es como que... O sea, ¿sientes que no has encontrado tu propósito? Pues ahorita como que estoy trabajando en eso y haciendo las paces. Porque es justo, me he encontrado muchas veces hablando con los internos en el trabajo
Y les digo cosas que a mí también a mí también me ayudarían, ¿no? Claro, claro. Y digo, Valeria, ¿por qué no lo aplicas tú a tu vida, no? Entonces, he tratado de hacer mucho las paces en esa parte y como te digo, ahorita hemos hablado mucho del propósito y el sentido de vida y he tratado también de aplicarlo en mí, o sea, de que estás haciendo algo y que tiene mucho valor y estás poniendo de tu parte y estás tratando de hacerlo lo mejor que puedes por algo bueno, o sea, porque pues sí, no es para algo perjudicial. Claro. Entonces creo que eso es un buen propósito, o sea, eso es algo que pues no cualquiera se atreve a hacer, entonces creo que estoy tratando de reconciliarme con eso, pero aún así traigo muchas cosas que de todos modos me generan mucha ansiedad porque siento que todavía me falta mucho. Ok. Entonces, si no lo consigo, es como si mi propósito quedara inconcluso. Ok. Pero sientes que en algún momento o sea, ¿hay alguna forma posible en la que pudieras alcanzarlo? Sentirte plena. Que digas, encontré mi propósito y ahorita me siento al 100. Chill. Ajá. Fíjate que no, porque siento que conforme vas creciendo, tu propósito va cambiando. Algunos, no todos, Ajá. pero yo creo que algunos sí. Si hablamos más como de esta parte como profesional y así, siento que sí va cambiando un poquito conforme pasa el tiempo. O sea, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, sí te pasó, ahorita lo contaste. Sí, claro. O sea... Pero es que justamente creo que el propósito lo encontré fuera del ambiente laboral. Ajá. Porque no está condicionado a pues sí, como a un jefe, una jerarquía, con expectativas de las demás personas, sino de mí. Por ejemplo, ahí te va. Los tatuajes que tengo son de los libros que ya he platicado aquí. Y bueno, todo lo que ves tiene una historia, un propósito y una interpretación para mí. Justamente el conjunto de todo, mira, por ejemplo, estos símbolos, haz de cuenta que tengo una línea aquí y una segunda línea acá atrás. Estos representan metales. Ay, espérame. Es que traigo... no sé qué traigo en la garganta. Ahora sí. Representan metales. Y en los libros, cada metal tiene una propiedad. Por ejemplo, hierro y acero es un metal y su aleación. Y luego, no me acuerdo de todos, pero es una aleación. Una propiedad y su propiedad opuesta. Entonces, esto para mí representa mi intención por hacer lo que tenga que hacer y su versión opuesta si es necesario. Como no casarme solamente con una idea, sino estar abierto a más posibilidades, aunque parezcan contradictorias. Por ejemplo, La armadura, también es un libro que ya platiqué aquí, del Archivo de las Tormentas. El color rojo es de una orden de caballeros de ese libro que cuenta historias. Y el color azul es igual una orden de caballeros como que se encarga de proteger a los demás. Entonces, yo me siento muy identificado porque el es a la gente, o sea, como en las pláticas y en todo. Y el color azul porque siento la necesidad de proteger a las personas que son cercanas a mí. Y últimamente incluso a las personas que ni siquiera son cercanas. Pero como que si yo siento que una persona necesita algún tipo de ayuda, como que me presto para ayudarlo. Ajá. Y este último, que tiene como el contorno. En los libros esto representa investidura. Es como la capacidad que tienen las personas de sanar físicamente. Por ejemplo, si los atraviesan con una espada, si les cortan un brazo, o sea, ese daño físico se regenera. O sea, mientras tú estés investido, tu cuerpo está bien. Pero no hay nada que pueda sanar los daños emocionales. Aunque seas un dios, aunque seas la persona más fuerte, aunque seas un rey, lo que sea, todos sanamos emocionalmente y mentalmente de la misma forma. Tienes que tratarlo, tienes que hablarlo y como buscar estrategias emocionales para seguir adelante. O sea, justamente este tatuaje refleja mi intención de sanar las heridas emocionales. Y como que el conjunto me dio un propósito, sobre todo el estar como para la gente que lo necesita. Y pues sí, o sea, y realmente no es algo que esté ligado como a una profesión, a un gusto de, no sé, de lo que sea. Y siento que me he sentido más completo ahora que puedo, como que tengo una forma de ayudar a los demás. Porque, por ejemplo, el azul, que es proteger a la gente, no me refiero como a no sé, si los va a atacar un tigre, como saltar ahí o algo así, sino como protegerlos de los malos pensamientos, de lo emocional, de sentirse solos, de caer en depresión. Porque la realidad es que muchas veces no dimensionamos
el impacto que podemos tener en otras personas, para bien o para mal. A lo mejor es un mal comentario y en el momento te parece como que ninguna de las personas le da importancia, pero a lo mejor a la otra persona sí le dolió y se va y como que el efecto dominó, el efecto mariposa de que parece que es algo insignificante, pero acaba condicionando su vida de una forma horrible. Y lo mismo al revés. O sea, haciendo un buen comentario, estando al pendiente de alguien, una buena pregunta o simplemente escuchando, puedes tener el mismo efecto dominó en la gente de que tal vez era lo que le hacía falta o lo que, pues sí, algo que necesitaba para sentirse un poquito mejor. Ujú. Sí. Creo que es un buen propósito el... Siento que es hasta como hacer comunidad, ¿no? O Sí. sea, que al final de cuentas es algo que necesitamos porque somos seres sociales, necesitamos de todos. Y el hecho de que a ti te guste estar cerca o escuchar a una persona o simplemente acompañar a alguien que sabes que lo necesita o que tú observas que dices, bueno, no pidió ayuda, pero pues me voy a acercar a ver si puedo ayudar en algo o si lo puedo hacer sentir mejor de alguna forma. Ajá. Creo que eso es algo muy valioso y creo que eso es un buen propósito. Porque, pues sí, muchas personas que están pasando por un momento difícil no suelen hablarlo o pedir ayuda. Sí. O sea, no pasa así. O a lo mejor piden ayuda de una forma que no es clara. O sea, no te acercan y de, oye, ayúdame. Sino a lo mejor con una salida a platicar o de que vamos a hacer esto. O sea, alguna forma en la que puedan interactuar contigo probablemente es un grito de ayuda. Así es. Y eso es algo que yo he hecho muchísimas veces. Sí. No de que yo haya ayudado a alguien. Yo he dado muchos gritos de ayuda. O sea, de que diciéndole a un compa de que vamos a platicar o por una invitación a grabar o muchas cosas son así de que, pues más que nada Lo porque necesito. si yo necesito como Esa interactuar y hablar y interacción. todo. Así Sí. es. Sí. Y no sé, en mi caso, creo que uno de mis propósitos es, siento que lo que a mí me tiene así como que tengo que mejorar es precisamente la parte en la que necesito estar más preparada para poder realmente ser de ayuda. O sea, no sé si tiene sentido, pero es como, si quiero ser una buena profesionista en esto y si quiero realmente como tener buenos resultados o sea, que las personas que vengan conmigo tengan buenos resultados, yo necesito saber muchísimo. Ujú. Entonces, como que eso es lo que me frustra en realidad, que siento que no lo estoy haciendo perfecto. Y obviamente yo sé que nunca va a ser Sí, así. pues claro. Pero, ajá, es justo eso, como esa parte que necesito trabajar, en aceptar y también ser compasiva conmigo. Porque normalmente no somos así, con uno Claro. mismo. Sí, lo mencionaste en el primer episodio de Ujú. que solemos ser mucho más duros con nosotros que con las demás personas. Sí. Sí. Entonces, bueno, pareciera que mientras no descubras ese gran propósito, estás desperdiciando tu vida, que es precisamente lo que estamos diciendo ahorita. Y con el tiempo me he preguntado si el propósito realmente se encuentra o si más bien se construye. Se construye completamente, sí, sí, sí. Ujú. Y pues bueno, ya de ahí ahorita les platico la siguiente historia que conecta mucho con esto que estamos Ok. hablando. Pero sí. Sí, pues ya, o sea, realmente, normalmente contamos una historia, interpretamos, pero ahora fue como muy dinámico, o sea, Ujú. durante la misma historia como que fue desarrollándose. Pero sí, muy buena, o sea, esta plática ya la habíamos tenido cuando estuvimos en Waffle, Ujú. pero siento que fue mucho más superficial aquella vez. Y Sí. como más de, pues, cotorreo y así, como que aquí le dimos un poquito más de profundidad. Sí. O sea, Ese libro me... No es como que me haya cambiado la vida, pero sí me ayudó a buscar como esas respuestas o es de entender. te cambió la vida, o sea, Bueno, definitivamente. O sea, realmente todo lo que hacemos nos cambia la vida, pero en mayor o menor proporción. Sí. Y me lo llevé, de hecho, o sea, lo tenía en la casa y me lo llevé y les dije, lo vas a leer. Lo vas a leer. ¿Te gusta leer? No me importa. Lo vas a leer. Ajá. No importa que te tardes 3 semanas, pero léelo y me vas a decir qué entendiste. ¿Y está muy largo? No, es súper cortito. Te lo puedo pasar digital. Lo vas a leer en un día. Ay, es que no Sin creo. problema. Bueno, a lo mejor, pues no. Es que depende mucho del género. O sea, puedo echarme un libro de 1200 páginas en un día si me gusta. Si no, no paso las 5 páginas. Eso sí. Sí. Sí, pues sí. Hay lecturas que son para ti y hay otras que Sí, no. claro. No lo puedes forzar Pero a tampoco. lo mejor sí me gustaría porque ya me lo has platicado muchas veces y puede ser que sí. Pues es que pues siento que es una lectura ligera.
Pero es bonita, pues, porque te lleva justamente como a esta moraleja. Ajá. O sea, como de que la vida aún tiene sentido a pesar de que todo a tu alrededor pueda ser caos. Todavía le puedes dar un propósito a tu vida, todavía le puedes dar un sentido, o sea, puedes seguir. Y algo que pasa mucho en mi trabajo es eso, o sea, que es como, he estado tantas veces cerca de la Autodesvivisión. no, de la autodesvivisión y de la desvivisión como tal, Okay. porque han estado en situaciones de muchísimo riesgo y no pasa nada. Y para mí sí es como una, le decimos pulsión de muy latente el hecho de consumir sustancias, porque de alguna forma estás autodesviviéndote lentamente. Ajá. Entonces muchos me han dicho que no saben por qué siguen aquí. Claro. O sea, si han estado en tantas situaciones tan de riesgo, que no entienden cuál es el sentido de que sigan aquí, o sea, que y dicen, pues es que pues puedo creer que tengo un propósito, pero no sé cuál es, o sea, yo no entiendo por qué sigo aquí. Y pues ya, es como indagar, a ver, ¿no crees que esto y esto y esto? Y pues ya, es como que, ok, sí, pero es difícil a veces hacerlo propio, o sea, es como que, sí tiene sentido lo que me dices, pero no sé si tengas razón, ¿sabes? Porque sí son... Justamente la historia que traigo también conecta mucho con esto, la segunda. A ver. Es una... ¿Ubicas a Diego Rusarín? Uh-huh. Esto es un texto que él escribió para sus hijos el Día del Padre. Sus hijos le preguntaron, papá, ¿cómo sé si tengo buenos amigos? Nadie es completamente feliz estando solo, hijo. Yo me siento muy feliz, no solo porque tengo la fortuna de tenerlos a ustedes, mi familia, sino también porque a lo largo de mi vida he tenido el gusto de conocer a muchas personas que se convirtieron en grandes amigos. Mereces amigos que quieran verte feliz, que estén a tu lado para levantarte cuando te sientas triste. Pero también hay algo muy importante que quiero que recuerdes. No siempre podrás contar con la ayuda de los demás. Y eso significa que también necesitas aprender a ser fuerte por ti mismo. Una de las cosas más complicadas de la vida es saber con quién puedes mostrarte vulnerable y con quién debes mostrarte fuerte. Incluso yo, tu papá, todavía estoy aprendiendo sobre esto todos los días. Por eso quiero darte el mejor consejo que puedo. Ten mucha paciencia al juzgar a las nuevas personas que llegan a tu vida. Mientras no tengas una idea clara de quiénes son realmente, es mejor que seas reservado, pero siempre amable y respetuoso. Nunca sabes si te encuentras frente a alguien a quien preferirías evitar, o por el contrario, a alguien que realmente necesita tu ayuda y podría convertirse en un gran amigo. Recuerda siempre esta frase, que es muy antigua y muy hermosa. Los fuertes se cuidan solos y los más fuertes cuidan de los que no pueden cuidarse solos. Por eso, hijo, ahora yo cuido de ti, para que cuando crezcas, tú también puedas cuidar de alguien más y hacer cosas buenas por los demás. Al cuidar de otros, no solo haces que sus vidas sean mejores, sino que también llenas tu corazón de alegría y orgullo. Qué bonito. Justamente es lo que estaba describiendo de mi personalidad y mis tatuajes. O sea, siento que mucha de mi vida cobró sentido cuando empecé a cuidar de las demás personas. Sí, porque al final de cuentas es como esta proyección también hacia ti. O sea, ¿cómo vas a cuidar de las demás personas si no te cuidas a ti? Claro, le diste al clavo perfecto. O sea, hay una analogía muy buena que me gusta sobre esto que acabas de mencionar, de las bolsas de aire en los aviones. O sea, cuando tú vas a un avión y te explican cómo deberías ponerte la bolsa, te dicen, cuando caigan las bolsas y tenemos un accidente, primero ponte la máscara tú y luego se la pones al de al lado. Ajá. No tiene sentido que tú intentes ponérsela al otro, tú te desmayas y como el otro ya tampoco se la puso, los dos se desmayan. Entonces primero tienes que tener la capacidad de cuidar por ti mismo, sí, de ser fuerte por ti, para que puedas cuidar a los demás. Si tú mismo no tienes la capacidad de valerte por ti mismo, mucho menos vas a poder cuidar y ayudar a otros. Sí, así es. De hecho, eso es algo que veo mucho en el trabajo. Normalmente cuando llegan es como, a ver, ¿a ti qué te motiva para dejar de consumir? Y siempre es, mis papás, mis hijos, o sea, todos los demás, ¿no? Y es como, ¿y tú? O sea, ¿en qué momento tú te vas a preocupar por lo que te estás haciendo a ti? Y claramente que si tú estás mal, tu entorno va a estar mal, ¿no? O sea, la realidad es que
es muy difícil que podamos tener relaciones sanas y cuidar de otros cuando ni siquiera nosotros mismos somos conscientes del cuidado que nos tenemos que dar. Entonces, sí es muy importante y puede sonar hasta cliché porque es lo que te dicen, ¿no? O sea, para querer a los demás tienes que quererte a ti mismo y esas cosas, ¿no? Pero es que hasta cierto punto es real. O sea, ¿cómo sabes cuidar a los demás si no lo haces contigo? Sí, claro. O sea, ¿de dónde sacas esas herramientas? Entonces, pues sí. Todas estas frases que escuchamos, que hemos escuchado toda la vida, de las tías, de las abuelas, o sea, siento que en la juventud las menosprecias porque se escuchan muy repetitivas, pero si han sobrevivido a lo largo del tiempo de persona en persona es porque tienen verdad, o sea, Sí. como que las desestimamos a lo mejor porque tu tía hace algo que dices, ay, es mi tía, pero, o sea, hay muchas frases que tienen mucha información comprimida Mucho adentro, sentido. ajá, y como que las desvaloramos porque son Porque comunes. sí, Ajá. algo que sí me gustaría como recalcar en este sentido es que también muchas personas se privan de relacionarse con otras porque sienten que no están completamente sanadas o completamente bien. Y la realidad es que nunca vamos a estar completamente bien, pero el formar parte de una comunidad y el tratar de cuidarte, de cuidar, de alguna forma también te proyecta a ti el cuidarte. Entonces estás aprendiendo de los demás también para aplicarlo contigo, a veces hasta inconscientemente. Así que, aunque no sientas que estás avanzando, Sí, estás síguelo, sí estás Ujú. avanzando, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo, no te aísles, no te alejes, no hagas eso que tu cerebro te está diciendo, que tu mente te dice, y aléjate porque no lo mereces. No, sí lo mereces. Entonces, no te prives de vivir esa experiencia nada más porque sientes que no has sanado, que nunca vamos a sanar del todo, siempre van a estar Sí. pasando cosas pues, que tenemos que trabajar, o sea, eso es una realidad. Sí, pues de hecho Diego en lo que acabo de leer expresa que incluso él a su edad y con el trasfondo académico enorme que tiene, Sí. sigue aprendiendo cómo medir a la gente, o sea, con quién sí, cómo vulnerarte, en quién sí confiar, en quién no. O sea, realmente es algo muy difícil, o sea, Sí. como que las interacciones humanas siempre están en constante cambio Así es. y la interpretación de la gente pues puede cambiar de una forma enorme y tu interpretación también. Sí. De hecho, o sea, en este tema de como de cuidar a los demás, yo creo que una de mis fantasías más grandes en la vida justamente es tener la capacidad como de ayudar a mucha gente. Porque, o sea, si la capacidad que una persona puede tener de ayudar a los demás es proporcional a los recursos que puede invertir en eso. O sea, entonces, si yo quisiera tener esa capacidad enorme de ayudar a otros, también tendría que tener muchos recursos. Entonces, como que todo va de la mano. Sí. Pero sí me gustaría... O sea, fíjate, he fantaseado algunas veces como a lo mejor de ser presidente o tener algún cargo que me permita enderezar algunas cosas. O sea, en el sentido que sea, me gustaría como sentir que hay otras Estás personas aportando algo. que se están beneficiando de lo que yo estoy haciendo, justamente. Claro, sí. Pues no estaría mal, ¿eh? Si me quieren, voten por mí para el 2060. Ya se la saben. O en unos 10, en unos 9 años. Ándale. ¿Eh? 9 años En voy lo a que tener. haces tu carrera política. Que siempre entran grandes. Sí, 35. No tan grandes. Sí. Jóvenes. Bueno, de hecho... ¿35? ¿Qué? ¿Eso es joven? Sí. O sea... No, yo me refería a grandes como 50. Ah, ok. Sí, pero sí estaría chido, sí me gustaría. O sea, es que como que mucha gente... Mira, hay una tentación enorme justamente cuando tienes muchos recursos, cuando tienes esa posibilidad de, bueno, pues es que todos lo hacen, Sí. tomo una decisión y se eliminan todas mis deudas, puedo tener una buena vida. O sea, la capacidad de resistirse Sí. a algo así es bien complicada. Sí. Bien complicada. Pero siento que yo di el primer paso, por así decirlo, de oponerme a aquello que mi instinto me grita que haga, con lo que conté de la chica que le dije que no. Ajá. Sí. O sea, Sí. creo que es un buen ejemplo de cómo para poder, bueno, idealmente para ejercer un cargo público de ese tipo tienes que tener la voluntad de no quedarte con nada. Pues de ser firme. Sí. Sí. Y siento
que es muy fácil, pues si lo tienes ahí y ves la posibilidad, pues... Más bien de ser firme y coherente con tus valores, Uh-huh. porque también depende qué valores tengas, qué tal si no tienes, y pues entonces si eres coherente con lo que... Sí, O sí, sea, es un buen análisis, de hecho. pero la realidad es que si tú sí tienes valores y te inculcaron valores que son buenos, creo que los valores, no hay valores malos, ¿o sí? ¿Valores? Sí, Dentro creo de la que palabra, pues malos. ya automáticamente son buenos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, si los tienes, si realmente has dirigido tu vida en torno a esos valores, pues lo único que tienes que hacer es seguir siendo congruente con eso. Claro. Entonces hay muchas personas que a lo mejor sí se los inculcaron, pero a lo largo del trayecto de su vida los han ido cambiando o los han ido haciendo a un lado y perdiendo. Entonces también ahí, pues, de alguna forma también están siendo congruentes con ellos. O sea, sí. No, mejor no. Pero sí, puede ser congruente con algo, pero puede ser, esa congruencia puede ser cosas malas. Así es, sí, porque ya es como muy individual, muy de ti y no sé, de tus valores o de los no valores o de tu moral ahí medio rara, chueca, medio chuequilla. Pero sí, o sea, la realidad es que si nos ponemos a pensar en los políticos corruptos, pues muy probablemente ellos tengan esos ideales y están siendo congruentes con ellos mismos. Con quien no están siendo congruentes es con el pueblo, porque están mintiendo, pues, pero a final de cuentas, a lo mejor con ellos, pues sí, están siendo congruentes con sus deseos. ¿Tú sientes que tienes una buena habilidad para evaluar a la gente? En el sentido como del texto de que estoy aprendiendo todavía como con quién sí vulnerarme, con quién tomar poquita distancia. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque me ha pasado. O sea, que digo, y resulta que okay, sí es cierto. Okay. Pero también creo que me he permitido ser vulnerable con gente que no lo merecía. Y, por ejemplo, alguien que es muy bueno leyendo a la gente también es mi mamá. Entonces ella una vez tuvo una amiga y yo la quería mucho porque, pues de alguna forma ella también en su personalidad un tanto manipuladora, pues se vendió como una víctima. Entonces yo soy mucho de... sí, de querer ayudar. Ajá, entonces mi mamá me dijo, cuidado. Esa no, cuidado, sí. Y no quiero que la vuelvas a traer a la casa. Y yo, ay, mamá, que no sé qué. Y dicho y hecho, o sea, terminó siendo una fichita de lo peor. Y pues bueno, de hecho eso te ayuda, igual con las relaciones, o sea, tú te puedes enamorar de alguien y ves 1000 cosas mal y aún así sigues ahí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hasta estás esperando que llegue el momento en el que todo mejore o así. Claro. Pero ahí está, o sea, las señales ahí están, hasta en ti. Pues me la paso la mayor parte del tiempo ansiosa, triste, enojada, y nada más un día estoy bien. Ahí está la señal, pero a lo mejor yo quiero seguir ahí. Entonces, creo que más que aprender a leer a la gente, siento que sí tenemos muy claro lo que está enfrente de nosotros, pero está esta parte del beneficio de la duda. ¿Me quieres decir algo específico? No. Dilo, no pasa nada, te escucho. O sea, no. Pero te digo, sí, siento que a todos nos ha pasado esto del beneficio de la duda. O sea, el darle el beneficio, ay, no, pues, quién sabe, a lo mejor fue un sencillo, ¿no? Sí. Le voy a justificar con esto. Pero, pues, sabemos que ahí hay algo que no. Y siento que más bien es empezar a escucharnos a nosotros. Claro. Pero yo a ti no te estoy diciendo nada, Sí. No, yo tampoco interpreté nada. Pero sí, de hecho, o sea, yo tengo la costumbre... Bueno, creo que yo también evalúo bien a la gente como con la que me acerco. Pero recientemente me pasó que no evalué muy bien. Entonces, sí. No, pero otro tema. Me falló algo. O sea, yo estaba conviviendo mucho con un compa. O sea, yo no tengo muchos amigos hombres. No sé por qué, pero como que sí tiendo a generar vínculos amistosos como más fácilmente con las mujeres. A lo mejor por el tipo de plática, mi personalidad, no sé. Pero me gustaba el hecho de tener como más amigos hombres. Me estaba desenvolviendo en ese círculo. Porque está chido de repente ser como... ¡Hombre! Sí, o sea, pues cosas de acá de construir una casa o no sé, pelearnos así. Hay instintos. Claro. Entonces yo lo empezaba a ver mucho como mi compa. Como que ya me estaba sintiendo cómodo en ese ambiente. Entonces él hizo un comentario que sí dije, fuck. Como de, no somos compas. Algo así dijo.
Pero no me lo dijo a mí, o sea, lo dijo como ¿Se lo dijo a alguien más? Sí, y esa persona me contó a mí. Ah. Sí. No, andaba agüitadísimo. Yo estaba así como, pues triste, muy triste. Sí, claro. Sí. Y justamente ahí empecé como a tomar un poquito más de distancia porque pues, evalué mal, justamente. Pero a mí me gusta a veces ponerme en situaciones como que donde hay personas que no son como yo. O sea, como que normalmente tendemos a buscar personas similares a nosotros para generar vínculos amistosos. A veces me gusta que no sea así. Hay personas que yo sé que tienen comportamientos que a lo mejor no están bien y va a sonar como a lo mejor muy egocéntrico, pero me gusta la idea de que pueden cambiar. Pero no es de que yo llegue y le diga, tienes que hacer esto y como intentar imponer mis ideas sobre ellos, sino más bien por el simple hecho de estar conviviendo en el mismo espacio, quiero creer que mi ejemplo de cómo soy yo puede contagiarse a esas personas y que cambien. Okay. O sea, pero sin que yo les diga nada explícitamente, sino simplemente porque ellos conviven conmigo, ven hábitos y cosas diferentes, pueden ellos aprenderlas, que se contagie lo bueno. Pero ahí hay una lucha de poderes. Sí. Ellos pueden recibir lo bueno de mí y yo puedo recibir lo malo de ellos. Entonces ahí, ¿quién tiene la voluntad más fuerte? Sí. Pues sí, pero a la vez siento que justamente en ese proceso también te puedes como... Ay, se me fue la palabra. Te puedes enfrentar a situaciones que te lastimen. O sea, no sé si esta persona de la que hablas era muy contrario a ti. De hecho, se parece bastante a mí. ¿Sí? Sí. Tenemos personalidades muy similares. Justamente en algo muy importante, que es esto de que esta persona siempre ha estado presente para sus amigos, en el mismo sentido que yo. O sea, como querer ayudar y no dejar que los demás caigan en pensamientos como autodestructivos, tristes y todo eso. Y es algo que yo no había encontrado o no se me hace tan común encontrar en otras personas. Bueno, y a lo mejor en y sobre todo en otro hombre, Ajá, sí. Es que no es algo común. Sí. Yo creo que compa rápido. No, pero... si ves esto, chinga tu madre. No. O sea, todavía seguimos conviviendo. O sea, no le di como el cortón. Deschinga tu madre. Pues más o menos, más o menos. Sí, tantito nomás. Sí, tantito sí chinga tu madre, ¿ok? Okay. Porque creo que todavía yo puedo contagiar. Aún después de esto que pasó, la gente puede cambiar. Estoy convencidísimo de que en las condiciones adecuadas la gente cambia. Es que fíjate que algo que vi, no sé si ubiques a la hija de Omar Chaparro. No. Es una actriz. Ok. Pero es súper inteligente la morra, o sea, tú ves su contenido y es como que, ¿de qué me hablas? Y es muy chistosona en el sentido de que es muy sarcástica. Entonces, ella se la ha pasado hablando de todo esto que está pasando en el mundo, de la política y, ¿cómo se llama? Critica mucho a Estados Unidos y bla, bla, ¿no? El chiste es que en algún momento ella comenta que a ella le gusta creer que toda la gente es buena. A ella le gusta creer que toda la gente es buena y, o sea, no le gusta pensar que alguien es malo, sino que más bien como entender su contexto, el por qué llegó a hacer ciertas cosas y bla, bla, bla. Pero dice que en el proceso le han hecho cosas muy feas porque ella siempre da como el beneficio de la duda. Claro. Ajá. Claro. Entonces que ya no quiere ser así, o sea, porque ella lo dice, es que me siento como, me han hecho muchas veces pendeja y no me gusta sentirme así. Ajá, o sea, que yo doy como mucho de mí y me hacen sentir de esta manera. Y es que es como este debate constante entre qué tanto debo de ser desconfiada o desconfiado y qué tanto tengo que tener esta apertura de confiar en los demás. Ajá. Porque es cierto que no toda la gente tiene buenas intenciones con uno. Claro. Eso sí es una realidad. Claro. Pero también está la parte en la que, pero es que no toda la gente es mala. Entonces como que es esa contradicción entre, o sea, ¿cómo lo distingo? O sea, ¿cómo puedo distinguir eso? Pero creo que no te salvas, de malas experiencias no te puedes salvar. Y es más, hasta uno mismo puede lastimar a alguien. O sea, realmente no estamos exentos de lastimar ni de que nos lastimen. Y eso es una realidad. Sí. Y muchas veces cuando lastimamos a veces ni siquiera lo hacemos conscientes. Simplemente es algo que pasa y ya. Yo creo que realmente no hay buenas ni malas personas tal cual. O sea, como en el sentido absoluto. Porque incluso yo, que la neta me considero una persona con una brújula moral muy trabajada, puedo caer en hacer cosas que no están bien. Totalmente. Nadie se libra. Y creo que realmente depende mucho de la perspectiva. O sea, creo que los villanos son como personas normales contadas bajo una historia con condiciones específicas. Entonces,
en el caso de este güey que hizo ese comentario, probablemente no dimensionaba el peso que iba a tener, ni siquiera Ese sabía que yo me iba a comentario. enterar porque yo ni siquiera estaba ahí. Entonces probablemente no fue como con mala intención, pero Salió. sí, o sea, al final de cuentas él acabó siendo el malo por las condiciones que hubo. Sí, claro. Sí. Hay una frase, es que en el libro de Ender, ay, es los malos son solo personas contadas en una mala historia, algo así. No me acuerdo bien, pero sí de que, o sea, yo creo que las personas no son buenas ni malas, simplemente son, y las condiciones que viven los empujan en ciertas direcciones, pero todos, yo estoy convencido de que todos pueden cambiar. Sí, la verdad sí. Solo necesitan voluntad y aceptar. Es que más bien siento que cuando hacemos o cometemos un error, lo que nos define es qué vamos a hacer cuando ya caímos en cuenta de que cometimos un error. O sea, ¿lo vas a evitar y vas a hacer como si nada haya pasado o vas a tratar de reparar el daño que hiciste? Claro. Y siento que ahí sí es como que lo que nos define. No de que si te hace o no una mala persona, pero sí hay algo diferente en una persona que se responsabiliza de sus actos Sí. y de los que realmente simplemente lo evaden y ya. No sé si eso te hace una mala persona o no, pero creo que pues sí le da más valor a alguien que enfrenta sus responsabilidades a una persona que simplemente las evita y ya. Claro. Sí, de hecho, me acuerdo que te había platicado que una de las últimas cosas en terapia es que había quitado el odio y la culpa de mi personalidad. Pero ese odio y esa culpa nacieron porque en una temporada de mi vida hice cosas que estaban muy mal. Como con la gente, o sea, siento que lastimé a muchas personas. Y desde que yo fui consciente del daño que le hacía a los demás, hasta ahorita, me le he pasado todos estos años pidiendo disculpas. O sea, cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con alguien a quien yo le hice algo mal, una disculpa. O sea, pero intento como... Pues al final de cuentas son disculpas sinceras. O sea, intento que se entienda que realmente estoy arrepentido por lo que hice. Y pues... O sea, me ha tocado decir de que, oye, esto pasó hace 10 años. Probablemente ni te vas a acordar. Y ya, esto que te voy a decir, probablemente ni tiene peso porque tú ya no me has visto, pero vengo a disculparme. Pero lo haces por ti, ¿no? Sí, o sea, para que yo sentir... Por tu paz. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que soy el ejemplo de... Ay, es que suena muy egocéntrico, ¿no? Pero el ejemplo de que la gente puede cambiar. No, pues es que creo que no está mal. Es como lo que pasa con Cristiano Ronaldo, que a mucha gente le cae mal porque él mismo dice sus cualidades. Ajá. O sea, que yo soy muy verga. Sí. Yo Pero soy pues, el mejor o sea, jugador de la realidad- vida. Pues sí es cierto, Pues sí, bro. o sea, podría ser discutible quién es exactamente el mejor, pero es uno de los mejores del mundo, eso sí es o sea, es uno de innegable. los mejores Ajá. del mundo. Que diga, yo soy el mejor, bueno, pues X. Pero la gente se enoja porque lo dice y es como, a ver, refútaselo. Sí. A ver, tú ponte a jugar con él. Claro, o sea, a ver, claro. métele un gol o algo. Sí. Pues no, pero como que no estamos acostumbrados y se nos inculcó que cuando una persona como dice sus cualidades, o sea, es un pedante, egocéntrico y así. Y no, pues no está mal, o sea, porque siempre solo lo que se nos valida es cuando nos reconocemos nuestros errores o nuestros defectos, pero si decimos nuestras cualidades, ahí está mal. Sí. Y de hecho creo que, no sé si te ha pasado, pues yo creo que no te pasa, pero a mí sí me pasa mucho que si me pongo a escribir 5 defectos y 5 cualidades mías, o sea, yo en chinga contesto los defectos, pero las cualidades le tengo que preguntar a alguien más. O sea, tengo que preguntarle, oye, ¿qué cualidades me ves? O sea, sí es como que... A ver, espérate, ¿cuál ¿qué cualidades tengo? ¿Cuál respondes rápido? Los defectos. Ah, yo lo estaba entendiendo al revés, que las cualidades, pum, ¿no? A mí me pasa todo lo contrario. Te digo, creo que ahí se nota mucho el egocentrismo. Pero por eso te digo, o sea, qué chido que puedas reconocer y validar lo que haces bien, porque a muchas personas nos cuesta mucho trabajo y siento que eso tampoco está chido. Sí, pues los dos extremos están... O sea, siento que no está bien el reconocerte luego lo negativo y que te cueste tanto trabajo reconocer lo positivo que tienes. O sea, claro. Es como que, pues no... Volvemos a lo mismo, hay que ser compasivos con uno mismo. Tienes toda la razón. Sí, yo sé. Bueno, sigamos con la siguiente historia. Okay. Bueno, conectando con pues con el pequeño como introducción o resumen sobre el libro de Viktor Frankl, lo que me recordó ese libro fue
un episodio en específico de mi serie favorita que se llama The Bear o El Oso. Está en Disney Plus. Se las recomiendo. Yo siempre voy a recomendar esta serie. Neta, véanla, está bien cortita. Ok, el episodio se llama Forks o Tenedores. Tú dirás, qué raro. Está raro ese nombre, ¿no? Ajá. Pero pues estamos hablando de chefs, entonces tiene sentido. Ok, voy a hablar de un personaje en específico que tiene un preciosísimo desarrollo de personaje que se llama Richie. Ajá. Para los que no han visto la serie, Richie es ese personaje que al principio te desespera. O sea, a mí Richie me cagaba. O sea, yo decía ya, ¿en qué momento lo matan, lo desaparecen, se va? O sea, ya no lo soporto. Él era grosero, era explosivo, parece conformista, vive anclado al pasado y constantemente da la impresión de que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Mientras todos a su alrededor están creciendo, encontrando un propósito, desarrollando nuevas habilidades, él sigue exactamente en el mismo lugar. Para meternos un poquito en el contexto de la serie, es un restaurante de beef, o sea, de los baguettes como de carne. Un restaurante de beefs, que son como baguettes de carne ahí en Chicago, que son súper famosos, no sé si has visto. Y pues era un desmadre ese restaurante, o sea, la verdad es que no había, pues yo creo que ni higiene ni nada, o sea, simplemente ahí existían y lo que salían lo hacían y ya. Y ahí trabajaba Richie, con el hermano del protagonista. Entonces, pues nada, estaba acostumbrado a no tener disciplina, a no, o sea, lo que saliera chido y ya. Entonces llega Carmy cuando muere el hermano de Carmy, que es el con el que trabajaba Richie. Y Carmy es un chef muy pesado, muy cabrón allá en Estados Unidos. Entonces llega a querer como, pues mejorar el restaurante de su hermano, ¿no? Porque estaba pasando por un duelo, por esa pérdida. Entonces él dice, esto no se puede ir a la chingada, porque aparte el restaurante ya estaba como que muriendo. Y él dice, no, o sea, aquí lo vamos a hacer bien. Entonces él llega con todo su... pues con todo lo que él ya había aprendido de su trabajo en otros restaurantes y llega como que a disciplinar a todos y a enseñarles pues cómo se debía trabajar. Entonces ahí todos los personajes tienen un hermoso desarrollo, pero el mejor es el de Richie. Porque Richie se opone por como dos o tres temporadas a ese cambio. O sea, él era el que por todo la hacía de pedo, por él salían muchas cosas mal, que no tenían por qué salir mal. Entonces, él se oponía como que a este cambio, que existiera ese cambio, esa mejora en ese lugar, pues para salvarlo, que también era un lugar que él amaba mucho. Entonces, yo creo que en el fondo Richie no era un hombre enojado, era un hombre perdido. Se muere su mejor amigo, se divorcia de la mujer de su vida y la mujer de su vida encuentra a otra persona y se va a vivir con él, que aparte le da, o sea, esa estabilidad que Richie en sí no pudo darle ni a ella ni a su hija. Entonces, pues como que todo eso es como, pues demasiado para una persona. O sea, realmente entiendo por qué se sentía perdido. Durante toda la serie intenta convencerse de que no necesita cambiar, de que todos los demás están exagerando y de que las cosas estaban mejor antes. Pero la realidad es otra. Su matrimonio terminó, apenas ve a su hija, ya no encuentra sentido en el restaurante y empieza a sentir que el mundo avanza sin él, ¿sí? O sea, realmente él se estancó, pero pues como que no quería, probablemente es ese miedo y esa incertidumbre al cambio y a esta parte de, ¿y si no puedo? O sea, ¿y si no puedo con esto? Entonces, ¿qué sigue? Entonces Carmy lo manda una semana a un restaurante de alta cocina. Haz de cuenta que llegan a un punto en una de las temporadas en donde pueden cambiar el giro del restaurante. Allá no es ser de esos baguettes, sándwiches, sino a un restaurante de alto caché, que te dijera. Entonces, Carmy manda a todos los empleados del Oso, porque así se llama el restaurante, a que se capacitaran con diferentes personas, que si el sommelier para que empezara a probar vinos, que si el de los postres lo mandó a Copenhague a que se enseñara a hacer los postres y así. Entonces a Richard lo manda a un restaurante de alta cocina
a limpiar tenedores. Literalmente, eso era lo que él hacía en ese restaurante. Entonces, Richard llega y le dicen, pues esta es tu chamba, mijo. Ponte a limpiarlos. Me imagino que los cubiertos que usaban allá pues eran de muy... O sea, no podían tener ni una manchita, o sea, los tenía que pulir, los tenía que... Y ese era su trabajo, y uno por uno, o sea, ni se te ocurra que ahí hay... No. Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Entonces, pues esa era su rutina durante toda una semana. Su rutina era esa, llegar puntual, porque aparte, pues yo no tenía idea, la verdad, no sé cómo funcione. No sé si, me imagino que en México a lo mejor es igual, pero si tú abres el restaurante a las 7:30 de la noche, tú empiezas el trabajo desde las 7:30 de la mañana, o sea, así. Sí, pues en la que acomodas y ahí preparas todo. Y todo, Sí. ajá. Entonces, pues él se tenía que parar súper temprano, cosa que tampoco estaba acostumbrado, o sea, porque no, se tenía que bañar porque, aparte era un cochino. Tenía que hacer, literal, cambió completamente su rutina durante esa semana, hacer cosas que, pues creo que nunca se había dado la oportunidad de hacer. Entonces, pues simplemente era eso. Entonces, en un momento, ya, en uno de esos días, de pasar a los tenedores, como la prueba, ya lo ponen a atender a la gente. Pero atender a la gente es todo un arte, porque ellos tenían que investigar por qué iban los comensales. O sea, si iban por una celebración, si iban porque tenían muchos sin verse, si iban por lo que fuera, por un aniversario, por lo que fuera, para hacer de su experiencia algo increíble. O sea, de que yo fui a ese restaurante y me acordé, porque lo que dicen es que no es solo como el platillo, sino lo que compartes con los demás. Ajá, o sea, que cuando sales a comer, a cenar, en realidad es como el momento, es ese momento íntimo, bonito, en el que estás con alguien, no tanto por la comida, sino la experiencia que le estás dando, ¿no? Entonces, uno pensaría que ese episodio pues, solo va a tratar de eso, de servir mesas o pulir cubiertos y la rutina de Richie y así, pero no. El episodio habla sobre encontrar ese propósito. Al principio Richie se burla absolutamente de todo porque sí, o sea, él estaba, o sea, de que en contra de eso y hasta lo sintió como un castigo. No entiende por qué alguien dedicaría tanto tiempo a pulir un tenedor, a doblar una servilleta de cierta manera o a memorizar los gustos de los clientes, porque también era eso, o sea, a este cliente le gusta esto y así, o sea, todo súper específico, súper personalizado. Todo le parece exagerado hasta que poco a poco entiende que nunca se trató de los cubiertos, se trataba de las personas. Cada detalle existe para hacer que alguien tenga una experiencia inolvidable. No porque sea millonario, no porque sea famoso, sino porque todas las personas merecen sentirse importantes por unas horas. Y eso cambia completamente su forma de ver el trabajo. Hay una frase que aparece durante el episodio y que se queda contigo mucho después de que termina. Every second counts. Cada segundo cuenta. Y creo que esa frase no habla solamente del restaurante, sino que habla de la vida, porque Richie llevaba años esperando que ocurriera algo extraordinario que le devolviera las ganas de vivir, y descubre que el propósito no llega como una revelación, se construye. Está en cómo haces tu trabajo, en cómo tratas a los demás, en el cuidado que pones en los pequeños detalles, en decidir que, aunque nadie esté mirando, lo que haces merece hacerse bien. Y hay algo que me parece todavía más bonito. Muchas personas dicen que Richie recupera la autoestima. Porque sí, o sea, Richie se enamora del servicio al cliente porque ve la reacción de los clientes cuando tienen pues esta atención tan bonita y tan personalizada. Entonces para él es como que, wow, o sea, yo puedo hacer sentir bien a la gente, o sea, claro, yo les puedo dar esto. No, pues síguele y la quito. Entonces ya se acabó la pila. Y hay algo... ¿Qué? ¿Dónde está? Ajá. Yo no creo que sea autoestima, creo que recupera la dignidad. Durante mucho tiempo Richie vive sintiéndose menos que todos los demás. Ve a Carney convirtiéndose en un chef reconocido, ve a Sydney creciendo profesionalmente, ve a Marcus viajar para aprender de los mejores, ve a Tina descubriendo un talento que ni ella sabía que tenía, y él sigue siendo el primo, porque así se decían. El que estorba, el que hace ruido, el que nadie toma realmente en serio, por eso siempre está a la defensiva.
Porque cuando una persona siente que no vale mucho, muchas veces la arrogancia es solo una forma de esconder la vergüenza. Y en ese restaurante nadie le dice que es especial. Nadie le da un discurso motivacional, nadie intenta subirle la autoestima, simplemente le dan una responsabilidad y le hacen entender que esa responsabilidad importa. Le enseñan que hacer bien las cosas también es una forma de respetarte a ti mismo, y creo que ahí está la diferencia entre autoestima y dignidad. La autoestima tiene que ver en cómo te sientes contigo y la dignidad tiene que ver con reconocer que lo que haces tiene valor, que tú tienes algo valioso que aportar, y cuando Richie descubre eso, deja de comportarse como alguien que está peleando con el mundo, porque por primera vez en mucho tiempo siente que pertenece a un lugar. Hay una escena que siempre me conmueve cuando decide ponerse el traje. Se pone el traje, él súper feliz de que va a trabajar y se va súper motivado al trabajo. Y creo que mucha gente piensa que el traje simboliza elegancia, pero para mí simboliza otra cosa. Por primera vez Richie siente que está a la altura del lugar que ocupa. Deja de verse como el tipo problemático que solo estorba y empieza a verse como un profesional. El traje no cambia quién es, lo que cambia es la forma en la que él se mira. Pues sí, la verdad está muy padre. O sea, creo que al final de cuentas todas las historias que traemos están relacionadas con el sentido. Y me gusta mucho que al final de cuentas, ya dije mucho al final de cuentas. ¿Qué sería lo opuesto al final de cuentas? Al inicio de... ¿Lo opuesto? Al inicio de las no cuentas. De las anticuentas. Sí, o sea, las historias que traemos están relacionadas con el propósito. Y creo que algo muy importante de lo que contaste es que cómo la forma en la que él se percibe a sí mismo cambia cuando los demás empiezan a percibirlo como una persona útil y le dan como el traje y como el trabajo adecuado. Entonces, al final de cuentas, siento que nuestra identidad se construye a partir de nuestro entorno, las personas que frecuentamos y cómo nos desarrollamos en ese entorno y con esas personas. Por eso es muy importante como a quién nos acercamos. Sí. Y volvemos ¿cómo se llama? Al texto de Diego. Tienes que saber evaluar con quién sentirte vulnerable, con quién no, a quién alejar. Porque si te construyes a partir de personas que te hacen daño, pues vas a acabar teniendo malos hábitos y sintiéndote mal tú. Así es. Sí, pues de hecho el autoestima se construye en base a también nuestro contexto y con quién nos relacionamos. O sea, tú puedes luchar constantemente en tener una buena autoestima, en hablarte de manera compasiva, en cuidarte, en hacer muchas cosas, pero si todo tu entorno te dice que no eres suficiente, que eres inútil, que no haces nada bien, que de alguna manera terminas cayendo otra vez en ese ciclo de sentirte insuficiente. Y a final de cuentas, este capítulo me gusta mucho porque en realidad no era que no lo valoraran en el restaurante donde era inicialmente, sino que creo que ninguno tenía las herramientas para acercarse a él y decirle o hablar con él, o sea, porque todos estaban lidiando con su propia mierda. Entonces, yo sé que Carmy, bueno, o sea, yo sé pues porque, o sea, es obvio, Carmy lo manda ahí porque él sabía que probablemente ahí Richard iba a encontrar el propósito e iba a entender lo que Carmy siempre le quiso hacer entender a él, pero probablemente Richard tampoco lo iba a aceptar de Carmy, necesitaba escucharlo de alguien más. Entonces, para mí el desarrollo de este personaje es muy bonito porque de verdad hay un momento en el que no le ves como... Lo ves tan estancado que hasta tú te desesperas y dices, ¡ay, ya! ¡Quítenlo! O sea, ¡qué chingados! Y lo ves como el villano, o sea, lo ves como esa persona que va a hacer que todo se vaya a la chingada y de repente, bueno, no es un de repente porque pues es progresivo, pero cuando él encuentra ese sentido y esa motivación y ese propósito, no mames, o sea, es mi personaje favorito, es genuinamente el personaje más bonito que creo que no había visto en ninguna otra serie. Okay. Es de verdad bellísimo el personaje y siempre su propósito es justamente ayudar a los demás. De ser una persona completamente nefasta y enfadosa, se convierte en una persona empática, que escucha, que está al pendiente, que quiere ayudar, que quiere... Y siento que ese cambio es precioso, o sea, es bellísimo. Y que es justo, volviendo a lo que hablamos anteriormente, es eso, o sea, que la gente tiene la capacidad de cambiar.
O sea, y que nunca es tarde porque él ya tenía 40, en la serie tiene 40 años y él ya sentía que ya, o sea, que su vida ya, o sea, que no hizo nada en 40 años, él era un completo inútil y fracasado. Y siento que también eso es bien bonito porque siento que le ponemos a todo como una fecha de caducidad y si no llegamos a eso, ya. Entonces fracasamos y ya no podemos. Y la realidad es que siento que nunca es tarde. O sea, realmente creo que nunca es tarde para poder, pues, cambiar y mejorar tu vida. O sea, mientras lo hagas, creo que el momento que sea, en el momento en el que llegue, como ese aire el aire de la Rosa de Guadalupe cuando llega, no importa, pero hazle caso y pues trabaja sobre eso, no sé. De hecho, se me hizo muy curioso lo que dijiste que, o sea, aunque Charmy le decía a él que cambiara, como que él no escuchaba. Sí, no. Ajá. Sí. O sea, él tuvo que estar en una situación específica en la que ese entorno le permitiera a él darse cuenta de que tiene que cambiar. Porque muchas veces nos pasa de que la gente o sea, las demás personas tienen claro lo que nosotros estamos haciendo mal, nos lo dicen y no escuchamos. Sí. O sea, tienes que ponerte en una situación que te haga cambiar. O sea, que justamente facilite el proceso de cambio y te haga a ti mismo darte cuenta de lo que estás haciendo mal. Sí, que es como salirte de tu zona de confort al final de cuentas. Sí, entonces, pues, si tienen la oportunidad de ver esta serie, es muy bonita. Creo que les puede dejar cosas muy bonitas en su corazón, porque de verdad, sí, ya se va a acabar ya es la última temporada. Y pues nada, creo que podemos aprender mucho de esa serie emocionalmente, hablando del corazón. Claro. Está muy bonita. Me sigue sorprendiendo que aún sin ponernos de acuerdo, las historias todas están relacionadas con el mismo tema. O sea, hoy hablamos de la pura identidad sin haberlo planeado. Como los otros episodios que tenían un tema sin nada. Sí. Qué raro. O sea, ¿crees que sean coincidencias o que más bien cuando nosotros presentamos las historias buscamos la forma de conectarlas y que se relacionen? Siento que las dos. Diosidencias. Siento que más bien buscamos la manera. Mira, lo que pasa es que siento que hablamos mucho sobre emociones, sobre circunstancias, sobre que al final de cuentas, aunque yo todo lo que traiga sea de cosas que he visto, de todos modos casi todo lo que veo trato de que sea como que me haga pensar, que me haga sentir, y casi siempre lo que nos hace sentir y lo que nos hace pensar es como muy humano, algo que nos podemos proyectar o podemos identificarnos con eso. Entonces, creo que todo puede... Si lo hubiéramos abordado desde otra perspectiva, lo hubiéramos podido encajar igual. Ok. Bueno, pues vamos a ver hasta cuándo sostenemos esta racha. A lo mejor tú traes una historia y yo traigo otra y si hicimos, no mames, aquí sí no... Aquí sí nada, hay que ver. Pero de momento, 3 episodios invictos. Ajá. Apuesten ahí, pongan en los comentarios hasta qué capítulo vamos a llegar coincidiendo con las historias. Sí. Comenten. Y, comenten, compartan, dejen su like, ya se la saben. Y pues nada. Pues ya, hasta aquí llegamos. Gracias por llegar hasta aquí, si es que llegaron hasta aquí. Este episodio va a quedar larguísimo. Sí, larguísimo. Bueno, es que también fueron pausas y hablamos de muchas cosas que nada. Y también sí voy a cortar varias partes. Ajá. Sí. Entonces, pues gracias por habernos visto. Ya se la saben. Gente bonita del reino. Ajá. Pues nos vemos. Nos vemos, gente. Pórtense bien y si no invitan. Bye.